¿Alguna vez has observado a alguien hacer algo y has pensado para ti mismo, esto no puede ser humano? Tal vez era un artesano creando obras tan impecables que parecían imposibles. Quizás era alguien que dominaba su arte con una habilidad que te dejó sin palabras. Y en ese preciso momento te preguntaste, ¿cómo lo logra? ¿Qué posee esa persona que yo no tengo? Ver la respuesta te sorprenderá. No es el talento, no es la suerte, ni siquiera es la inteligencia. Es algo mucho más profundo, algo que tiene sus raíces en el Japón feudal y se llama Shokunin Katagi, el espíritu del maestro artesano. Y una vez que comprendas verdaderamente qué es, jamás volverás a aceptar la mediocridad en tu vida, pero existe un problema. Este concepto te enseña a perseguir la excelencia en una sola cosa a la vez, y la excelencia requiere años. No pienses que puedes volverte excelente en días o meses. Es un viaje arduo, repleto de dolor, compromiso y sacrificio. Pero te lo digo ahora mismo, valdrá cada segundo. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida deseas alcanzar la excelencia? ¿Trabajo, estudio, entrenamiento? Dímelo. Tengo curiosidad por conocerte, pero imagina por un momento que tienes 16 años. Tu padre muere repentinamente. Eres el único hombre de la casa. Tienes hermanos pequeños que alimentar, una madre enferma que cuidar, cero dinero en el bolsillo, y lo único que te queda es una fragua que ya no sabes cómo encender. Esta era la realidad brutal de Kenji, un joven que vivía en un pueblo perdido del Japón feudal. Su padre había sido un maestro forjador de katanas, uno de esos cuyas hojas eran solicitadas por los samuráis de toda la región. Pero la fiebre se lo llevó en apenas unos días, demasiado rápido. No hubo tiempo para transmitir los secretos de la familia. No hubo tiempo para enseñar al hijo el arte que se había transmitido durante 4 generaciones. Kenji tenía frente a él 2 caminos. El primero, rendirse, venderlo todo, convertirse en campesino o en siervo de algún señor local, vivir en la sombra perpetua de lo que su padre había sido. El segundo, intentar lo imposible, aprender por sí mismo un arte que normalmente requería 20 años de aprendizaje bajo un maestro, sin guía, sin tutor, sin saber siquiera por dónde empezar. La noche en que tomó su decisión, rebuscó en cada rincón de la fragua. Buscaba respuestas, buscaba una señal, y la encontró. Detrás de una tabla de madera, escondidos en una caja de bambú deteriorada, estaban los diarios de su padre. Páginas y páginas escritas con tinta negra, bocetos de hojas, anotaciones sobre temperaturas, secuencias de martillazos, un tesoro de conocimiento antiguo, pero había un problema crítico. Esas notas eran crípticas, escritas en un lenguaje técnico que su padre nunca le había explicado. Kenji comprendía quizás 1/3 de lo que leía. El resto era un misterio impenetrable. Ver podría haberse rendido a sí mismo. Decir que era demasiado difícil, que no era lo suficientemente inteligente, que necesitaba un maestro verdadero. En cambio, hizo algo radical. Cogió una hoja en blanco y escribió 5 palabras. Soy un forjador de hojas. No escribió quiero llegar a cero, intentaré ser. Escribió soy, presente de indicativo, identidad, no aspiración. Luego firmó con su propia sangre, cortándose el pulgar, y colocó esa hoja en el altar familiar frente a él. Las fotografías de los antepasados. En ese momento aún no lo sabía, pero acababa de activar el principio más poderoso del Shokunin Katagi, el compromiso irreversible. En la cultura japonesa de la época, declarar públicamente tu identidad ante los antepasados era sagrado. Romperlo significaba deshonor peor que la muerte. Significaba que tus ancestros se avergonzarían de ti en el más allá. Significaba vivir como un fantasma sin alma. Kenji había quemado los puentes. No había vía de escape, no había vuelta atrás. Al día siguiente, antes del alba, encendió la fragua por primera vez. Cogió una barra de hierro sin acabar. Comenzó a martillar con toda la determinación que poseía. El resultado, un desastre total.
La hoja se rompió en el primer intento de plegado. El segundo intento fue incluso peor. El metal se fracturó como vidrio frágil. El tercero, el cuarto, el quinto, todos fracasos catastróficos. Ver durante una semana entera no produjo ni una sola hoja decente. Los ahorros se estaban agotando rápidamente. La familia comía una vez al día. Los vecinos murmuraban, ese pobre chico está ilusionándose. Debería dejarlo antes de que mueran todos de hambre. Pero Kenji no se rindió. ¿Por qué? Porque había comprendido algo que lo cambió todo. La mayoría de las personas ante fracasos repetidos hacen una de dos cosas: se rinden completamente o, peor aún, continúan haciendo exactamente lo mismo, esperando resultados distintos. Kenji eligió una tercera vía. Decidió volverse obsesivo, pero no con el objetivo de hacer espadas. Se obsesionó con entender cada pequeño detalle del proceso. Dejó de intentar producir. Empezó a estudiar cada fracaso como un científico estudia un experimento fallido. Cogió un cuaderno y comenzó a documentarlo todo con precisión meticulosa. Temperatura de la fragua, demasiado alta y el metal arde, demasiado baja y no se pliega correctamente. Anotaba el color exacto de las brasas: rojo cereza, rojo sangre, naranja brillante. Cada tonalidad correspondía a una temperatura distinta, a un momento específico del proceso. El ángulo del martillo, demasiado vertical y el metal se aplasta sin forma, demasiado oblicuo y se deforma irregularmente. Pasaba horas solo practicando en el vacío, martillando el aire, observando el movimiento de su muñeca, el equilibrio del peso, la rotación del hombro. Cientos, miles de repeticiones antes de tocar de nuevo una hoja real. Cada noche estudiaba los diarios del padre a la luz de una vela hasta que sus ojos ardían. Comparaba las notas crípticas con sus resultados del día. Buscaba patrones, conexiones, significados ocultos. Y lentamente, muy lentamente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. No porque fuera un genio, sino porque era completa, total, maníacamente obsesionado. Comenzó a despertarse a las 2 de la mañana, no para trabajar de inmediato, sino para meditar sobre el día anterior. ¿Qué salió mal? Porque exactamente, ¿qué puedo hacer diferente mañana? Luego, a las 3 en punto, encendía la fragua. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritual sagrado, pero limpiaba toda la fragua meticulosamente. Cada herramienta en su sitio preciso, cada superficie libre de polvo. Disposición del carbón en la fragua siguiendo un esquema específico, siempre el mismo. Nada al azar, nada dejado a la improvisación. Porque había comprendido una verdad fundamental: el caos externo crea caos interno. El orden externo crea orden interno. Pero necesitaba 45 minutos solo para preparar el espacio de trabajo. Los vecinos lo consideraban loco. Estás perdiendo tiempo precioso en rituales inútiles. Deberías producir más, vender más, ganar más dinero. Pero Kenji había comprendido algo que ellos jamás entenderían. La prisa es veneno para la excelencia. La cantidad es enemiga mortal de la calidad. Per séptima semana, estaba probando el temple una vez más, el momento crucial en que sumerges la hoja incandescente en agua para endurecerla. Cada vez que lo intentaba, la hoja se agrietaba o se deformaba horriblemente. Las notas del padre decían: sumerge cuando veas el color del cielo al crepúsculo. Pero, ¿qué cielo? ¿Qué crepúsculo exactamente? Amanecer o atardecer, rojo, naranja, violeta. Pero Kenji hizo algo que parecía una locura absoluta. Dejó de intentar hacer espadas por completo. Durante 4 días consecutivos se limitó a calentar barras de metal y observarlas. Solo observar. Nada más, pero miraba cómo cambiaba el color gradualmente, cómo se desplazaba el calor a través del acero, cómo la superficie empezaba a brillar de manera diferente según la temperatura exacta. No tomaba notas. Solo observaba, sentía, se conectaba con el material, y entonces sucedió. El 5.º día, mientras observaba una barra de acero incandescente, algo hizo clic dentro de él, no en sus ojos. En su instinto más profundo, presintió cuando el metal estaba listo, no porque lo hubiera leído en algún lugar o porque alguien se lo hubiera dicho.
Lo sintió en lo más profundo de su ser, como si el metal mismo le hablara directamente, pero sumergió la hoja en el agua. El siseo fue distinto a todas las otras veces. Más armo. Nico. Más musical. El vapor se elevó en una danza perfecta, y cuando sacó la hoja, estaba intacta, fuerte. Perfecta. Había descubierto el primer verdadero secreto de Shokunin Katagi. No aprendes la técnica estudiándola desde fuera. La aprendes fundiéndote con ella, convirtiéndote en ella, pero esto era solo el comienzo. Porque hacer una buena hoja una vez es suerte, hacerla cada vez es maestría, y la maestría exige algo que destruye a la mayoría de las personas. Desde ese momento transformador, Kenji instauró una rutina que nunca volvería a romper. Despertador a las 2:45 de la mañana, sin excepciones. Enfermedad, frío glacial, fatiga extrema, no importaba. La hora era ley absoluta, porque había entendido que la disciplina no es hacer las cosas cuando te apetece. Es hacerlas sobre todo cuando no te apetece. Cuando cada fibra de tu cuerpo te dice que te quedes en la cama. El ritual era siempre idéntico. 45 minutos de preparación del espacio. 30 minutos de meditación frente al fuego. Solo después de esto empezaba a trabajar, y trabajaba con una lentitud que habría exasperado a cualquiera. Pero una sola hoja requería días completos de trabajo, no porque fuera lento o incapaz, sino porque cada fase debía ser absolutamente perfecta. Martillaba el acero durante horas, luego se detenía. Observaba la veta del metal con una lente de aumento, buscando imperfecciones invisibles al ojo normal. Si encontraba siquiera un atisbo de defecto, un pequeño error microscópico, empezaba de nuevo desde cero, sin vacilaciones, sin frustración. Era simplemente el proceso. El resultado sería la consecuencia natural de un proceso perfecto. 3 meses después del comien, Zou empezó a producir hojas vendibles, no excelentes todavía, pero buenas, funcionales. Los samuráis locales empezaron a comprarlas. El dinero volvió a entrar lentamente. La familia volvió a comer con normalidad. Era el momento perfecto para acelerar, para capitalizar, para expandirse y producir en masa. Eso es lo que habría hecho cualquier persona con sentido comercial. Pero Kenji hizo exactamente lo contrario. Ralentizó aún más. Comenzó a rechazar pedidos porque quería concentrarse no en hacer más espadas, sino en hacer espadas mejores, mucho mejores. Empezó a notar detalles que ni siquiera los samuráis más experimentados percibían. La curvatura milimétrica de la hoja, la distribución exacta del peso a lo largo de toda la longitud, el punto preciso de equilibrio, la textura microscópica del acero plegado. Pasaba semanas trabajando en una sola hoja. Un samurái una vez se quejó amargamente: el forjador del pueblo de al lado tarda 3 días en hacer una espada. ¿Tú quieres 20? ¿Por qué debería esperar tanto tiempo por la tuya? Pero la respuesta de Kenji fue gelida: no deberías, 5 con él. Pero cuando tu hoja te traicione en plena batalla, cuando se rompa en el momento crucial y tu vida dependa de ese metal, recuerda que elegiste la velocidad en lugar de la excelencia. Pero el samurái compró la hoja y volvió 3 meses después para encargar otra. Y lo contó a otros guerreros, y esos lo contaron a otros más. Porque una hoja de Kenji no era solo un arma, era una extensión del guerrero que la empuñaba. Tenía un alma propia. Déjame detenerme aquí un momento y decirte algo verdaderamente importante. Lo que estoy describiendo no es fanatismo ciego, no es perfeccionismo patológico, no es descuidar tu vida entera por una obsesión enfermiza. Pero el Shokunin Katagi es algo completamente diferente. Es la elección consciente, deliberada, de ser excelente en una cosa que realmente te importa. Una sola cosa, tu Ikigai, tu razón de existir, pero no tienes que ser perfecto en todo. Nadie lo es, nadie puede serlo, pero debes ser excelente en lo que define quién eres verdaderamente. Esta es la diferencia crucial entre perfeccionismo y excelencia. El perfeccionismo te paraliza con miedo, la excelencia te libera con propósito.
Pero 1 año y 8 meses después de la muerte de su padre, un hombre llegó a la fragua de Kenji. No era un samurái cualquiera. Era Takeda Shin, comandante de una de las unidades militares más temidas de toda la región. Un veterano de 100 batallas. Un hombre que había visto más hojas romperse de las que podría contar, pero era profundamente escéptico. Había oído los rumores sobre este joven forjador autodidacta que supuestamente creaba hojas milagrosas. Pero no los creía. Un chico sin maestro creando obras maestras era imposible. Había venido para desenmascarar la leyenda de una vez por todas. Entró en la fragua al alba sin anunciarse y vio una escena que lo dejó completamente desconcertado, casi sin palabras. Kenji estaba trabajando en una hoja, pero no en la hoja visible. Estaba puliendo meticulosamente el interior de la empuñadura, la parte que estaría completamente oculta por el trenzado de la cuerda de seda, la parte que ningún ser humano vería jamás una vez montada la espada. Y la estaba puliendo con el mismo cuidado maniático que dedicaría a la propia hoja brillante. Pero Takeda no pudo contenerse. Detuvo a Kenji y le preguntó en tono casi acusatorio, ¿por qué? ¿Desperdicias energía preciosa en una parte que nadie verá jamás? Es completamente irracional. Es ineficiente. Estás perdiendo tiempo valioso que podrías usar para producir más. La respuesta de Kenji definió exactamente qué es el Shokunin Katagi. Yo la veo, y eso basta. Si sé que hay un defecto en algún lugar, aunque esté completamente oculto, aunque nadie más lo sepa nunca, no puedo entregar esa hoja. No es una cuestión de juicio externo. Es una cuestión de integridad interna. Es una cuestión de quién soy yo. Takeda guardó silencio durante un largo momento, procesando esas palabras. Luego dijo algo completamente inesperado. Quiero que forjes mi hoja personal, la espada que usaré para luchar hasta la muerte. Y no quiero que te apresures ni un segundo. Tómate todo el tiempo que haga falta. Pero Kenji asintió lentamente. 3 meses. Ese fue el tiempo que pidió. Pero Takeda aceptó sin dudar ni un instante. Lo que Kenji hizo en esos 3 meses fue más allá de la forja técnica. Fue un acto de pura devoción espiritual. Cada mañana, antes de tocar siquiera el metal, meditaba durante 1 hora completa visualizando a Takeda en batalla. Imaginaba cómo empuñaba la espada, cómo se movía en combate, qué tipo de luchador era, sus fortalezas, sus debilidades, su estilo único. Pero no estaba creando un arma genérica para vender. Estaba creando una extensión del alma misma del comandante. Plegó el acero 16 veces, no 12, no 14, 16. Porque ese era el número perfecto para esa hoja en concreto, para ese guerrero específico. Probó el equilibrio miles de veces. Ajustó el peso milímetro a milímetro hasta que la hoja literalmente flotaba en la mano como si fuera parte natural del cuello. RPOB, cuando estuvo terminada, fue una obra maestra absoluta. Pero Takeda tomó la espada con ambas manos y sucedió algo extraordinario que nadie esperaba. Sus ojos, los ojos de un guerrero endurecido por 100 batallas, se llenaron de lágrimas. No lloraba por la belleza estética de la hoja. Lloraba porque sentía algo que nunca había sentido en ningún arma. Sentía el corazón del forjador. Sentía las miles de horas de dedicación. Sentía la devoción absoluta infundida en cada átomo del metal. Y susurró con voz quebrada: esta hoja no es solo mía. Esta hoja eres tú mismo. Ver la noticia estalló como fuego en el bosque. En pocos meses, samuráis y señores de la guerra de todas las provincias comenzaron a peregrinar para encargar hojas a Kenji. Y cada uno esperaba pacientemente, a veces más de 1 año completo, porque todos comprendían profundamente que lo que estaban recibiendo no era simplemente un producto. Era un trozo de eternidad forjado en acero. Ahora déjame explicarte la estructura exacta de ese poder, porque no es magia inexplicable. No es talento innato que poseen unos pocos elegidos. Es un sistema preciso basado en 4 pilares fundamentales que cualquier persona puede aplicar. Primer pilar: identidad antes que resultado. Pero Kenji no intentó hacer espadas. Declaró que era forjador. La diferencia es abismal, casi cósmica. Pero cuando intentas algo, puedes fallar y retroceder fácilmente. Cuando eres algo,
el fracaso es solo retroalimentación valiosa, no una amenaza a tu identidad. Tú no eres tus resultados temporales. Tú eres tu compromiso permanente. Cuando entiendes esto profundamente, te vuelves absolutamente indestructible. Segundo pilar, responsabilidad total equivale a poder tot. Al ver cada vez que una hoja tenía un defecto, Kenji Yamas culpaba al metal defectuoso, al clima desfavorable o a la ausencia de un maestro. Decía, he fallado yo, y yo lo arreglaré. Eso es poder puro y absoluto. Porque cuando no echas la culpa hacia afuera, no dependes de factores externos que no puedes controlar. Te conviertes en dueño absoluto de tu destino. La mayoría de las personas busca constantemente a alguien o algo a quien culpar. El gobierno, la economía, la familia, la mala suerte, los astros. Y al hacerlo, regalan todo su poder a fuerzas externas que nunca podrán controlar. Pero el Shokunin hace exactamente lo opuesto. Asume toda la responsabilidad de todo lo que sucede, y así obtiene todo el poder posible. Tercer pilar, la humildad como superpoder. Incluso cuando se convirtió en el forjador más solicitado de toda la región, cuando podría haberse sentado en su trono de gloria, Kenji seguía estudiando los diarios de su padre cada noche sin falta. Continuaba experimentando nuevas técnicas arriesgadas. Seguía buscando imperfecciones microscópicas en su mejor trabajo. ¿Por qué? Porque sabía que el ego es el enemigo mortal de la excelencia. En cuanto piensas que has alcanzado la cima absoluta, empiezas a descender inevitablemente. La humildad no es pensar que vales poco o que eres inferior, es entender que siempre puedes mejorar. Y esa conciencia te mantiene en crecimiento constante. Mientras los demás se estancan en su arrogancia ciega, convencidos de que ya lo saben todo, tú continúas evolucionando año tras año, década tras década, hasta niveles que ellos nunca imaginaran posibles. Cuarto pilar, la sacralidad del proceso. Pero Kenji no estaba obsesionado con vender espadas o hacerse rico. Estaba obsesionado con perfeccionar cada gesto microscópico del proceso, porque había comprendido la ley fundamental de la excelencia. Un proceso perfecto produce automáticamente resultados perfectos. No debes perseguir desesperadamente los resultados finales. Debes concentrarte con amor en cada paso del camino. Esto invierte por completo la forma en que la mayoría de las personas trabaja. Todos están fijados obsesivamente en el objetivo final. Cuánto dinero ganaré, cuán famoso seré, cuánto reconocimiento recibiré. Y al hacerlo, pierden de vista lo único que realmente importa, la calidad sagrada de cada momento del trabajo. Ahora sé exactamente lo que estás pensando. Está bien, bonita historia inspiradora, pero yo no forjo espadas en el Japón feudal. ¿Cómo aplico todo esto a mi vida moderna? Pero la respuesta es simple, lo aplicas a todo. Literalmente a cualquier cosa que hagas. ¿Eres escritor? Entonces trata cada palabra como Kenji trataba cada golpe preciso de martillo. No escribas simplemente para llenar páginas vacías. Escribe para crear significado profundo. Reescribe 100 veces la misma frase hasta que sea absolutamente perfecta. Aunque nadie más note la diferencia sutil, tú la notarás. Y eso te transformará desde dentro. ¿Eres empresario? Entonces trata cada interacción con un cliente como si fuera la única que importara en toda tu carrera. No hagas lo mínimo imprescindible para salir del paso. Supera cada expectativa, incluso cuando no convenga económicamente a corto plazo, incluso cuando nadie lo sepa jamás. Porque estás construyendo no un negocio temporal, sino una identidad permanente. ¿Eres estudiante? Entonces estudia cada tema como si tu vida dependiera de comprender profundamente ese asunto. No estudies por la nota superficial. Estudia para dominar verdaderamente, incluso las partes aburridas, especialmente las partes aburridas que todos saltan, porque la excelencia se esconde precisamente en los detalles que todos ignoran. Pero atención, escúchame bien. Antes de alcanzar la excelencia serás horrible,
como Kenji en los primeros meses caóticos fracasaras repetidamente. Te sentirás estúpido. Parecerá imposible, y aquí es donde la mayoría de las personas se rinde para siempre, pero no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Porque cada fracaso es solo retroalimentación valiosa. Cada error es una lección disfrazada de dolor. Respeta el proceso es sagrado, el proceso es todo. Y aquí llega la parte crucial que separa para siempre a los mediocres de los maestros, la estructura inflexible. Kenji no trabajaba cuando le apetecía o cuando se sentía inspirado. Tenía un horario fijo, las 3 de la mañana, cada día, sin negociación posible, pero tú debes hacer exactamente lo mismo. Elige una hora específica para tu trabajo más importante y protégela como protegerías tu propia vida. No cuando te sientas inspirado mágicamente, no cuando tengas tiempo libre. Una hora concreta, sagrada, absolutamente innegociable. Porque cada vez que negocias contigo mismo, cada vez que dices hoy no, mañana empiezo, gastas energía mental preciosa. Y esa energía debería estar completamente dedicada al trabajo mismo. Y luego está la regla de oro que lo cambia todo. Haz algo cada día. Aunque sea solo el 10% de tu máximo. Aunque estés muerto de cansancio. Aunque estés enfermo. Haz algo, lo que sea. Porque 3 días de pausa bastan para destruir meses enteros de impulso acumulado. Tu cerebro empieza a olvidar las conexiones. Los circuitos neuronales se debilitan rápidamente y retrocedes a una velocidad aterradora. 25 años después de aquella noche terrible en que su padre murió, Kenji ya no era el chico asustado que no sabía por dónde empezar. Se había convertido en una leyenda viviente que los jóvenes susurraban con reverencia. Pero aún se despertaba a las 3 de la mañana sin falta. Aún preparaba la fragua con el mismo ritual sagrado. Aún martillaba con la misma devoción absoluta que el primer día. Porque Shokunin Katagi no es una fase temporal que atraviesas. Es una identidad permanente que te define. Pero había entrenado a sus propios hijos en el arte familiar. Pero lo primero que les enseñó no fue cómo sujetar el martillo correctamente o cómo calentar el metal. Fue como tener respeto profundo por el proceso, como ver lo sagrado en lo cotidiano, como encontrar significado trascendental en cada gesto aparentemente mundano. Les dijo, técnica sin espíritu crea objetos muertos que se olvidan. Espíritu con técnica crea inmortalidad, y cuando empieces a vivir con el Shokunin Katagi infundido en cada célula, sucederá algo extraño y predecible. La gente te encontrará exagerado. Te dirán que te relajes, que no te lo tomes tan en serio, que disfrutes más de la vida, que vivas un poco y tú sonreirás tranquilamente, porque ellos no entienden, no pueden entender todavía. Tú no lo haces por deber pesado o por obligación externa, lo haces porque no puedes hacerlo de otra manera. Se ha convertido en parte inseparable de lo que es, pero cuando alcanzas ese nivel de identidad, entregar algo mediocre, se vuelve físicamente doloroso. No por miedo al juicio ajeno, sino porque traiciona tu esencia más profunda. Y entonces dejas de competir con los demás por completo. Compites solo contigo mismo de ayer. Dejas de buscar reconocimientos externos vacíos, porque tienes algo infinitamente más valioso, un respeto inquebrantable por ti mismo. Te contaré una historia más antes de terminar. Una historia real que viví personalmente y que me enseñó el verdadero significado del Shokunin Katagi. Hace años conocí a un anciano zapatero en un pequeño pueblo de Italia. Su tienda era minúscula, casi invisible entre los edificios modernos. Mientras todos los turistas corrían a las marcas famosas, yo entré por curiosidad, pero el anciano estaba trabajando en un zapato. Un solo zapato. Llevaba 3 semanas trabajando en ese par. Me mostró los detalles, cada puntada hecha a mano, el cuero seleccionado personalmente, el molde talado específicamente para los pies del cliente. Pero le pregunté, ¿cuántos pares hace al año? Me miró con ojos brillantes y respondió, 12, solo 12 pares. Pero cada par durará 20 años, y cada persona que los usa siente la diferencia en cada paso.
pero tenía una lista de espera de 2 años. 2 años. En la era de Amazon y la entrega al día siguiente. Porque la gente que verdaderamente valora la excelencia está dispuesta a esperar. Me dijo algo que nunca olvidaré: las máquinas pueden hacer zapatos más rápido, pero no pueden poner alma. El alma requiere tiempo, requiere amor, requiere que alguien se preocupe. Pero eso es Shokunin Katagi. No importa si forjas espadas, haces zapatos, escribes código, educas niños o cocinas comida. Lo que importa es que lo hagas con alma completa. La pregunta final sigue siendo: ¿estás listo para perseguir ese nivel de excelencia? De verdad. Porque el Shokunin Katagi no es un truco rápido, no es una técnica de fin de semana. Es una transformación completa de identidad que necesita tiempo, dolor y sacrificio para completarse. Se trata de decidir que la mediocridad ya no es aceptable en tu vida. Se trata de tratar cada tarea, cada proyecto, cada momento como algo verdaderamente sagrado e importante. El joven Kenji no tenía maestro, no tenía dinero, no tenía ventajas, no tenía conexiones, no tenía suerte, pero tenía el Shokunin Katagi ardiendo en su pecho. Y eso fue suficiente para transformarlo de un chico huérfano aterrado a un maestro cuyo trabajo trascendió generaciones enteras. Tú tienes exactamente el mismo potencial dormido dentro, la misma capacidad, la misma elección frente a ti. La diferencia será esta: elegirás el camino fácil de la mediocridad cómoda, o elegirás el camino difícil de la excelencia dolorosa, porque no hay término medio, no existe la zona gris. O estás subiendo o estás bajando, o estás mejorando o estás empeorando, o te estás convirtiendo en un shokunin o te estás convirtiendo en uno más del montón. No hay pausa, no hay meseta, el movimiento es constante. Cuando elijas el camino de la excelencia, cuando abraces de verdad el Shokunin Katagi con todo tu ser, la gente te juzgará duramente. Es completamente normal, es inevitable. Te llamarán obsesivo, perfeccionista, loco, exagerado, pero tú sonreirás tranquilamente, porque finalmente te habrás convertido en quien siempre estuviste destinado a ser desde el principio. Recuerda estas palabras y grábelas en tu mente: la excelencia no es un acto aislado, es un hábito diario, y los hábitos comienzan con una elección. Una sola elección, hoy, ahora mismo. Déjame darte un último consejo práctico antes de terminar, algo que puedes hacer literalmente hoy mismo para comenzar tu viaje de Shokunin. Esta noche, antes de dormir, toma una hoja de papel en blanco. Escribe una frase, una sola frase que defina tu identidad, no tu aspiración. No escribas quiero ser. Escribe soy beer, soy escritor, soy atleta, soy empresario, soy artista, soy maestro. Lo que sé que resuene con tu alma más profunda. Luego coloca esa hoja en algún lugar sagrado para ti. Puede ser tu escritorio, puede ser al lado de tu cama, puede ser en tu espejo, donde la veas cada mañana al despertar. Mañana, antes del alba, comienza. No esperes el lunes, no esperes el próximo mes, no esperes a sentirte listo, porque nunca te sentirás completamente listo. Esa sensación es una ilusión que te mantendrá paralizado para siempre. Pero empieza ahora, empieza mal, empieza torpemente. Pero empieza. Recuerda la primera hoja de Kenji. Se rompió como vidrio. Fue un desastre total, pero fue el comienzo de una leyenda. Tu primer intento también será probablemente terrible. Acéptalo, abrázalo, celébralo, porque significa que has dado el primer paso más importante y cada día después de eso mejora un 1%. Solo uno. No intentes mejorar un 50% de la noche a la mañana. Eso te quemará y te destruirá. Mejora un 1%. Consistentemente, implacablemente, sin parar. En un año serás 37 veces mejor que hoy. No es magia, es matemática compuesta aplicada a la vida real. Hay una última lección del Shokunin Katagi que debo compartir contigo. Y es quizás la más importante de todas, pero el Shokunin no trabaja por dinero, no trabaja por fama,
No trabaja por reconocimiento externo. Trabaja porque el trabajo mismo es la recompensa. El proceso mismo es el objetivo. Cuando Kenji martillaba el acero a las 3 de la mañana en la oscuridad total, nadie lo veía. Nadie lo aplaudía. Nadie lo animaba. Estaba completamente solo con su arte, y era precisamente en esos momentos de soledad absoluta donde encontraba la mayor paz, la mayor satisfacción, la mayor alegría, porque había comprendido la verdad final: la excelencia es su propia recompensa. No necesitas validación externa cuando tienes integridad interna. Esto te liberará de la trampa más peligrosa del mundo moderno, la adicción a la aprobación. La necesidad constante de likes, comentarios, reconocimiento, validación. El Shokunin no necesita nada de eso. Hace su trabajo en silencio, lo hace con excelencia, y duerme tranquilo cada noche sabiendo que ha dado todo lo que tenía ese día. Si 100 personas lo aplauden o ninguna lo hace, no cambia nada en su interior. Porque su medidor de éxito está dentro, no fuera. Esto no significa que rechaces el éxito externo cuando llegue. Significa que no dependes de él para sentirte completo. Kenji se hizo famoso, se hizo rico, pero seguía despertándose a las 3 de la mañana. Seguía puliendo las partes ocultas, porque no lo hacía por la fama o el dinero, lo hacía porque era quien era. Pero entonces aquí está tu desafío final, tu prueba de fuego. Tu momento de verdad. En los próximos 7 días, quiero que apliques el Shokunin Katagi a una cosa, solo una. No intentes transformar toda tu vida de la noche a la mañana. Elige una área, una actividad, un proyecto y durante 7 días consecutivos trátalo con excelencia absoluta, sin excusas, sin negociaciones, sin compromisos. Si eres escritor, escribe cada día, aunque sean 10 minutos. Pero hazlo con total presencia, con total devoción. Si eres atleta, entrena cada día, aunque sea una sesión corta, pero hazlo con perfecta forma, con perfecta intención. Si eres estudiante, estudia cada día, aunque sea una página, pero estudiala hasta comprenderla completamente, hasta dominarla, y al final de esos 7 días habrás probado algo que la mayoría de las personas nunca experimentará: el poder transformador de la excelencia sostenida. Pero no será fácil. Habrá momentos en que querrás rendirte, momentos en que tu mente te dirá que un día de descanso no importa, que puedes empezar mañana. Esos son los momentos que definen quién eres realmente. Esos son los momentos donde nace el Shokunin o muere antes de despertar. Y recuerda siempre esto: el dolor de la disciplina pesa gramos, el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Dentro de 10 años mirarás hacia atrás y o te arrepentirás de no haber comenzado hoy, o estarás agradecido de que lo hiciste. La elección es completamente tuya. Nadie puede hacerla por ti. El camino del Shokunin Katagi es solitario al principio. Muy pocos lo comprenden. Muy pocos lo respetan. Pero con el tiempo, con los años, la verdad emerge como el sol después de la tormenta. Las personas que eligieron el camino fácil están exactamente donde estaban hace 10 años, o peor, quejándose, culpando, sonando con lo que podrían haber sido. Las personas que eligieron el camino difícil se han transformado en algo irreconocible. Han trascendido sus limitaciones. Han alcanzado niveles que ni siquiera imaginaban posibles al principio. Pero ¿cuál quieres ser tú? La historia de Kenji no terminó con su éxito, terminó con su legado. Cuando murió a los 82 años, todavía en su fragua, todavía trabajando, dejó algo más valioso que todas sus hojas combinadas. Dejó una forma de vivir, una filosofía, un espíritu que sus hijos transmitieron a sus nietos y sus nietos a los suyos. Hoy, 6 generaciones después, la fragua de la familia todavía existe, todavía produce hojas legendarias, y cada maestro forjador entrena de la misma manera que Kenji se entrenó a sí mismo, con devoción absoluta, humildad total y excelencia implacable. Ese es el verdadero poder del Shokunin Katagi. No crea solo obras maestras,
crea maestros, y los maestros crean legados que trascienden el tiempo. Ver tu legado comienza hoy, con una elección, con un compromiso, con el primer paso tembloroso en la oscuridad hacia algo más grande que tú mismo. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas ver el próximo paso, y luego el siguiente, y el siguiente después de ese. Paso a paso, día a día, hora a hora, te transformarás. No lo notarás día a día, pero un año desde ahora, cuando mires atrás, no reconocerás a la persona que eras. Y esa es la magia real. No es un cambio instantáneo, es una transformación gradual, imparable, inexorable que te convierte en la versión más elevada de ti mismo. Entonces, mi último mensaje para ti es este: comienza, hoy, ahora. En este preciso momento, no esperes a sentirte inspirado. La inspiración es para aficionados. Los profesionales simplemente aparecen y trabajan. No esperes a tener las condiciones perfectas. Kenji no tenía condiciones perfectas. Tenía una fragua rota, una familia hambrienta y cero conocimiento. Pero tenía la voluntad de comenzar. No esperes a que alguien te dé permiso. Nadie te lo dará. Tú debes dártelo a ti mismo. Prescribe tu declaración de identidad. Colócala donde la veas. Y mañana, antes del amanecer, comienza tu transformación. El mundo no necesita más gente mediocre que hace lo mínimo. El mundo necesita desesperadamente shokunins, maestros, personas que se dedican con excelencia absoluta a su arte. Sé cuál sea ese arte, pero podrías ser tú. Deberías ser tú. Puedes ser tú. La única pregunta que queda es, ¿lo serás? Pero si este mensaje ha resonado en tu alma, si algo dentro de ti se ha despertado mientras escuchabas estas palabras, entonces ya sabes la respuesta. Pero camina con honor. Sigue el sendero de la excelencia y nunca, jamás, aceptes menos de lo que eres capaz de dar. Pero el espíritu del Shokunin Katagi ahora vive en ti. Trata ese regalo con el respeto que merece, porque muy pocas personas en este mundo lo recibirán. Y recuerda las palabras finales de Kenji antes de morir, susurradas a su hijo mayor mientras sostenía su mano: no te enseñe a hacer espadas, te enseñe a ser completo. La espada fue solo el medio. Tú eres el fin, pero tú eres el fin. Tu transformación, tu excelencia, tu maestría, eso es lo que realmente importa. Ahora ve, comienza tu viaje y que el espíritu del maestro artesano te guíe en cada paso del camino. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra con atención verdadera, entonces ya eres diferente de la mayoría. Ya has dado el primer paso, la voluntad de aprender, de crecer, de transformarte, pero no dejes que este momento se desvanezca. Actúa sobre él, hoy, ahora. Pero dime, en los comentarios, ¿cuál es tu compromiso? ¿En qué te convertirás? No lo que intentarás ser, lo que eres. Escríbelo. Declárate, comprométete públicamente, porque ese acto simple tiene un poder que no puedes imaginar todavía. Y si este video te ha ayudado, si ha encendido algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque el Shokunin Katagi se transmite de alma a alma, de maestro a aprendiz, de corazón a corazón. Suscríbete al canal si quieres más contenido como este. Si quieres apoyarme de manera más concreta, considera hacerte miembro. Te estaría infinitamente agradecido. Pero más importante que cualquier like o suscripción es esto: que tomes estas palabras y las conviertas en acción. Que no las dejes morir como información olvidada, sino que las transformes en transformación vivida. El mundo está esperando tu excelencia. Tu familia está esperando la mejor versión de ti. Tú mismo estás esperando cumplir tu potencial completo, pero no los hagas esperar más. Pero camina con honor. Sigue el sendero. Conviértete en el maestro que naciste para ser. Hasta la próxima vez. Y recuerda, la excelencia no es un destino, es un viaje sin fin. Disfruta cada paso del camino. Pero antes de que te vayas, déjame contarte algo más. Algo que cambiará por completo cómo ves los próximos años de tu vida. Porque hay un secreto oscuro sobre Shokunin Katagi que nadie te dice al principio. Un secreto que, si no lo entiendes, podría destruirte.
Pero el secreto es este: el camino de la excelencia te aislará, te separará de las personas que conoces, te convertirá en alguien diferente, y eso duele, duele profundamente. Cuando Kenji empezó a despertar a las 3 de la mañana cada día, sus vecinos lo miraban con lástima. Cuando rechazaba pedidos lucrativos para enfocarse en la calidad, lo llamaban tonto. Cuando pasaba semanas en una sola hoja, lo consideraban loco, pero sus amigos de la infancia dejaron de visitarlo. Decían que se había vuelto obsesivo, que había perdido la perspectiva, que ya no era divertido estar con él, y tenían razón en algo: ya no era la misma persona. Se había transformado en algo más, algo que ellos no podían comprender porque nunca habían experimentado esa transformación. Pero esto te sucederá a ti también. No es una posibilidad, es una certeza absoluta. Tus amigos te invitarán a salir la noche antes de tu sesión de entrenamiento más importante. Te dirán que te relajes, que vivas un poco, que no seas tan estricto contigo mismo, pero tu familia te dirá que estás trabajando demasiado, que te estás perdiendo la vida, que deberías conformarte con lo que tienes. La sociedad entera conspirará para arrastrarte de vuelta a la mediocridad cómoda, porque tu excelencia les recuerda su propia mediocridad. Tu disciplina expone su pereza, tu progreso evidencia su estancamiento, y eso los hace sentir incómodos. Así que intentarán, consciente o inconscientemente, sabotearte. ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo sobrevives a esta presión social constante? Kenji encontró la respuesta en algo inesperado. Encontró su tribu, no entre sus vecinos del pueblo, no entre las personas con las que creció. La encontró entre otros artesanos que compartían su visión. Pero viajó una vez al año a la capital para el Festival de Artesanos. Ali conoció a otros forjadores, a carpinteros maestros, a alfareros dedicados, a tejedores obsesivos. Personas que entendían, personas que vivían con el mismo espíritu. Y en esas conversaciones, en esos encuentros breves pero intensos, encontraba validación. No necesitaba su aprobación para continuar, pero ayudaba a saber que no estaba solo, que había otros caminando el mismo sendero solitario. Tú necesitas encontrar tu tribu también. Puede ser un grupo online de personas persiguiendo la excelencia en tu campo. Puede ser un mentor que ya ha caminado el camino. Puede ser incluso un libro, una figura histórica que te inspire desde el pasado. Pero necesitas algo o alguien que te recuerde por qué elegiste este camino cuando todo el mundo te dice que lo abandones. Ahora déjame hablarte de algo que nadie menciona: el vale de la desesperación. Es real, es inevitable, y debes estar preparado para él. Pero sucede aproximadamente entre los meses 3 y 6 de tu viaje. Has trabajado duro, has sido disciplinado, has seguido el proceso, pero los resultados aún no son visibles, no para los demás, a veces ni siquiera para ti mismo. Pero este es el momento más peligroso. Más personas abandonan en el vale de la desesperación que en cualquier otro punto del viaje, porque el progreso se ha vuelto invisible. Parece que no estás llegando a ninguna parte. Kenji experimentó esto en su cuarto mes. Había producido docenas de hojas, todas funcionales, ninguna excelente. Los samuráis las compraban, pero sin entusiasmo, sin el respeto que él anhelaba. Pero una noche, sentado frente a la fragua apagada, consideró seriamente rendirse. Pensó: quizás los vecinos tienen razón, quizás debería conformarme con ser un forjador promedio, quizás la maestría está fuera de mi alcance. Pero entonces recordó algo que su padre solía decir, algo que había leído en los diarios: el bambú japonés no crece durante los primeros 4 años. Solo desarrolla raíces profundas, invisibles, poderosas. Y luego, en el 5.º año, crece 30 metros en 6 semanas. Pero esa metáfora lo salvó. Comprendió que él estaba en la fase de las raíces, invisible, subterránea, pero esencial. Bri tenía razón. 2 meses después, algo hizo clic. De repente, las hojas que creaba eran notablemente superiores, no por un cambio drástico en su técnica,
sino porque miles de horas de práctica, invisible finalmente, se habían consolidado en maestría visible. Cuando llegues al valle de la desesperación y llegaras, recuerda el bambú. Recuerda que el crecimiento más importante es invisible, que las raíces se desarrollan en la oscuridad, que la transformación está ocurriendo aunque no puedas verla todavía, pero sigue trabajando. Un día más, una repetición más, una hora más. Pero ahora hablemos de algo crucial que la mayoría de la gente malinterpreta sobre el Shokunin Katagi. No es sacrificar tu vida entera en el altar del trabajo. No es abandonar a tu familia, tu salud, tu felicidad. Es exactamente lo opuesto. El verdadero Shokunin entiende que para dar excelencia en su arte, debe mantener excelencia en su vida. No puedes crear belleza si vives en caos. No puedes forjar con precisión si tu cuerpo está destruido. No puedes pensar con claridad si tu mente está agotada. Ver Kenji dormía 8 horas cada noche. Sin excepción, se acostaba a las 7 de la tarde para despertar a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque había aprendido que un forjador cansado comete errores. Y los errores en su arte podían costar vidas en el campo de batalla. Comía con atención. No mucho, pero siempre nutritivo. Ejercitaba su cuerpo con caminatas diarias por la montaña. Pasaba tiempo con su familia cada tarde, completamente presente, sin pensar en el trabajo. Y paradójicamente, esta vida equilibrada lo hacía mejor en su arte. No peor, mejor, porque el cerebro necesita descanso para consolidar el aprendizaje. El cuerpo necesita recuperación para mantener la precisión. El alma necesita conexión para mantener el propósito. Así que cuando abraces el Shokunin Katagi, no te conviertas en un mártir obsesivo que se autodestruye. Conviértete en un atleta de élite de tu campo. Entrena intensamente, pero también recupera inteligentemente. La excelencia sostenible es la única excelencia que importa, porque puedes ser brillante durante 6 meses y luego quemarte. O puedes ser consistentemente excelente durante 30 años y convertirte en leyenda, pero elige sabiamente. Déjame contarte ahora sobre el momento más difícil en la vida de Kenji. No fue el principio cuando no sabía nada, no fue el valle de la desesperación cuando parecía no progresar. Fue años después, cuando ya era reconocido, cuando llegó la verdadera prueba. Un señor de la guerra extremadamente poderoso le encargó 50 espadas. 50 para su ejército de élite, y ofreció una fortuna, una cantidad de dinero que resolvería los problemas económicos de la familia para siempre. Pero había una condición: las quería en 3 meses. 50 espadas de calidad Kenji en 3 meses. Matemáticamente era imposible mantener su estándar. Requeriría comprometer la calidad, tomar atajos, producir hojas buenas pero no excelentes. Pero toda su familia le rogó que aceptara. Su esposa, sus hijos, incluso su madre anciana, le decían que era la oportunidad de su vida, que sería tonto rechazarla, que nadie notaría una pequeña diferencia en calidad. Kenji pasó 3 noches sin dormir, meditando, luchando consigo mismo. La tentación era real. El dinero resolvería tantos problemas, y nadie sabría que había comprometido sus estándares, pero excepto él. Él lo sabría. La mañana del 4.º día visitó al señor de la guerra personalmente, y le dijo con voz firme: «Puedo hacer 50 espadas en 3 meses, pero no serán dignas de mi nombre ni de sus guerreros. O puedo hacer 10 espadas en 3 meses, cada una de ellas una obra maestra absoluta. 10 espadas tan superiores que un guerrero con mi hoja vale por 5 con hojas ordinarias». Pero el señor de la guerra se enfureció, amenazó, gritó que arruinaría la reputación de Kenji, que se aseguraría de que nadie más le encargara trabajo. Kenji se inclinó respetuosamente y salió sin decir nada más, pero su familia estaba devastada. Lo acusaron de arrogancia suicida, de poner el orgullo por encima de su bienestar. Las siguientes semanas fueron las más tensas de su vida matrimonial. Pero 3 meses después, algo extraordinario sucedió. Uno de los guerreros del señor de la guerra, que había comprado una espada de Kenji años atrás, salvó la vida del señor en batalla.
La hoja de Kenji había resistido donde 3 espadas enemigas habían fallado. El señor de la guerra volvió personalmente a la fragua. Esta vez no venía a amenazar, venía a disculparse y a encargar las 10 espadas maestras, al precio que Kenji pidiera, con el tiempo que necesitara, porque había aprendido lo que todos los grandes líderes eventualmente aprenden: la verdadera calidad no tiene precio. Y los verdaderos maestros o comprometen su arte por conveniencia. Pero esta historia enseña la lección más importante del Shokunin Katagi. Habrá momentos donde te presionen a comprometer tu excelencia por ganancias a corto plazo, por conveniencia, por dinero, por popularidad. Y en esos momentos cruciales, tu respuesta definirá quién eres realmente. Ver los mediocres siempre ceden, racionalizan. Se dicen a sí mismos que solo es una vez, que nadie lo notará, que necesitan ser prácticos. Ver los maestros se mantienen firmes. Aunque cueste, aunque duela, aunque todos los demás piensen que están locos, porque entienden algo profundo. Tu reputación se construye en décadas, pero se destruye en momentos. Un solo compromiso, una sola vez que traiciones tus estándares, y algo se rompe dentro de ti que nunca se repara completamente. No lo hagas. Nunca. Por ninguna razón. Sin importar el costo, ver tu integridad es lo único que realmente posees. Todo lo demás puede ser quitado. Tu integridad solo puedes regalarla tú mismo. Finalmente, déjame hablarte sobre el legado verdadero, porque al final, cuando todo está dicho y hecho, ¿qué queda? Las espadas de Kenji eventualmente se oxidaron. Algunas se rompieron en batalla, otras se perdieron en incendios o desastres naturales. El metal físico no duró para siempre, pero algo más perduró. El espíritu que infundió en su trabajo, la forma en que transformó su arte, el estándar que estableció para generaciones futuras. Hoy, siglos después, los forjadores japoneses todavía estudian sus técnicas, todavía cuentan sus historias, todavía aspiran a su nivel de dedicación, pero eso es inmortalidad real, no en el metal, en el espíritu que inspiras en otros, y eso es lo que estás construyendo cuando sigues el camino del Shokunin Katagi. No solo estás creando trabajo excelente, estás creando un estándar, un ejemplo, una posibilidad que otros verán y pensarán: si él pudo, yo también puedo. Cada vez que eliges la excelencia sobre la conveniencia, estás votando por el tipo de mundo en que quieres vivir. Estás diciendo: aquí hay alguien que se preocupa, alguien que no acepta mediocridad, alguien que cree que las cosas pueden ser mejores. Y ese mensaje se propaga silenciosamente, invisiblemente, pero poderosamente. Entonces tu trabajo real no es solo hacer un gran producto o prestar un gran servicio, es elevar el estándar completo de tu campo. Es mostrar lo que es posible cuando alguien realmente se compromete. Ese es tu verdadero legado, no lo que produces, sino quien inspiras a ser. Y con eso llegamos al final verdadero de este viaje. Has escuchado la historia de Kenji, has aprendido los principios del Shokunin Katagi, has recibido las herramientas y advertencias que necesitas. Ahora solo queda una pregunta que solo tú puedes responder. Una pregunta que definirá los próximos años, décadas, la totalidad de tu vida. ¿Qué harás con esta información? ¿La olvidarás en una semana? Asentirás con la cabeza, te sentirás inspirado por un día y luego volverás a tus viejos patrones? ¿O la transformarás en transformación, la convertirás en acción, la vivirás hasta que se convierta en quien eres? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Siempre será tuya. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza: si eliges el camino del Shokunin Katagi, si realmente te comprometes con la excelencia en tu campo elegido, tu vida nunca será la misma. Será más difícil, más sol, y tarea a veces, más demandante constantemente, pero también será más significativa, más satisfactoria, más auténticamente tuya. Y cuando llegues al final de tu vida, cuando mires hacia atrás en todo lo que hiciste, no te arrepentirás de los sacrificios. Te arrepentirás solo de las veces que no te diste completamente, de las veces que jugaste a lo seguro, de las veces que elegiste la comodidad sobre la excelencia. Pero no dejes que ese sea tu final.
No dejes que tu historia sea la de potencial desperdiciado. Sé Kenji, sé el shokunin de tu propia vida, sé el maestro que naciste para ser, pero el mundo está esperando. Tu momento es ahora. Tu viaje comienza hoy, pero camina con honor, sigue el sendero y que la excelencia sea tu única opción. Nos vemos en el próximo video. Ahora ve y construye algo extraordinario.